Licenciado Antonio Gutiérrez y compañeros, tengan cada uno de ustedes un feliz día. Somos el grupo número 9 y nos toca desarrollar la temática Organismos que regulan la carrera docente, parte 2, en la cual está incluida la dirección del centro escolar, unidad de recursos humanos del Ministerio de Educación y terminaremos con el tribunal calificador. Nuestro grupo de trabajo está conformado por mi persona, Burgos Cibrián, Emerita Gabriela, Colindres Montejo, Luis David, Chicas Ramos, Xiomara Beatriz, Granadino Trinidad, Erika Joana y Molina Ortiz, Iris del Carmen. Nuestro objetivo didáctico es, dado el contenido de los organismos que regulan la carrera docente, el alumno identificará de manera correcta cuáles son dichos organismos. Nuestra competencia clave es enlistar los artículos de la Ley General de Educación, Ley de la Carrera Docente y la Constitución de la República de El Salvador, donde se establecen los organismos. La importancia de conocer sobre los organismos que regulan la carrera docente radica en el conocimiento de las leyes que sustentan una serie de conocimientos de carácter educativo, tales como los centros oficiales de educación, función del personal docente y del personal administrativo y del cargo del director y subdirector que poco a poco se les irá desarrollando. Para entrar en lleno a la temática debemos conocer la definición del Sistema de Educación Nacional. El sistema educativo es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios. En el artículo 8 de la Ley General de Educación afirma que el sistema educativo nacional se divide en dos modalidades, la educación formal y la educación no formal. La educación formal está asociada e impartida por escuelas, colegios e instituciones de formación, o comúnmente conocidas como instituciones educativas. La educación no formal está asociada e integrada por grupos u organizaciones. Un claro ejemplo de la educación no formal es son los cursos que imparte Fe y Alegría e INSAFORP. Para acceder a estos cursos no es necesario tener una educación previa ni conocimientos previos. Es decir, que cualquier persona que tenga interés de conocer e integrarse a uno de estos cursos lo puede hacer. No necesariamente personas educadas o personas que han asistido a las escuelas. La definición de comunidad educativa es un conjunto de personas, ya sea individual o colectiva, que trabajan por un bien en común. En el artículo 67 de la Ley General de Educación, concreta que la administración interna de las instituciones educativas oficiales se desarrollan con la participación organizada de la comunidad educativa, ya sean maestros, alumnos y padres de familia, quienes deberán organizarse en los consejos directivos escolares. Un claro ejemplo de esto es el CDE, el cual está conformado por directores, maestros o docentes, alumnos y padres de familia, quienes deberán tomar decisiones en colectivo para el bien de la institución que representan. La definición de alumnado. Alumno es aquella persona que recibe una educación, ya sea por parte de un docente en un centro escolar. En el artículo 58 de la Constitución de la República se afirma que ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivos de naturaleza de la unión de sus padres, es decir, si están viviendo con sus padres o es un matrimonio o están separados. Tampoco por diferencias sociales, religiosas, raciales o políticas. Es decir,
que todo centro escolar en El Salvador que sea público deberá aceptar a cualquier persona. No importa las preferencias sexuales que éste pueda tener, el color de su piel, ni creencias religiosas, ni mucho menos preferencias políticas. El Estado salvadoreño deberá proporcionar la educación adecuada a los alumnos. Continuará mi compañera explicándole más sobre la temática. Bueno, ahora pasaré a hablar del organismo de la dirección del centro escolar. Comenzaré definiendo el concepto de centro escolar. Es un establecimiento destinado a la enseñanza. Los centros escolares vienen definidos por finalidad, planteamiento, estructura y condición. Cuando hablamos de finalidad, nos referimos a que han sido creados para impartir distintas materias, las cuales van configuradas a una preparación concreta. Los centros escolares han sido creados para educar a los escolares. Cuando hablamos de planteamiento, estamos diciendo que implica preparación individual y por otro lado también implica preparación grupal. Se realizan procesos de socialización para que los alumnos sepan convivir con todas las personas. Ahora, cuando hablamos de estructura, lo que define a un centro docente es la ordenación de todos y cada uno de los elementos que lo integran. Estos procesos siguen una estructura rigurosa basada en la sistematización. Y cuando hablamos de condición, los centros escolares persiguen un objetivo en común, es decir, comparten notas comunes y conservan características propias. La Constitución de la República, en el artículo 57, nos dice que la enseñanza que se imparte en los centros educativos oficiales les será esencialmente democrática. Los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamentación e inspección del Estado y podrán ser subvencionados cuando no tengan fines de lucro. Ahora bien, los centros oficiales de educación en el artículo 72 de la Ley General de Educación están planteados como centros oficiales de educación, aquellos cuya dirección corresponde al Estado por medio del ramo correspondiente y su financiamiento es con cargo al presupuesto de la nación. Por otro lado, tenemos el papel que juegan los directivos en los procesos de gestión legales. Los directivos escolares son los primeros agentes en la promoción de los cambios e innovación en sus escuelas, tarea que deben gestionar en el día a día de los directivos, fomentar la colaboración, la integración del personal docente, ya sean nuevos o no. Las funciones del personal docente y administrativo. En el artículo 48 de la Ley de la Carrera Docente, inciso primero, establece que el director de la institución educativa velará por la integración y funcionamiento del Consejo Directivo Escolar, Consejo de Profesores y Consejo de Alumnos, con quienes coordinará las actividades administrativas y técnicas propias de cada organismo para el buen funcionamiento del centro educativo, respetando procedimientos legales ya establecidos. Ahora veremos las obligaciones de los educadores. Según la Ley General de la Carrera Docente, en su artículo 31, determina desempeñar el cargo con diligencia, con eficiencia, en la forma, en el tiempo, en el lugar establecido por el Ministerio de Educación. También nos dice asistir puntualmente al desempeño de sus labores, agregando obedecer las instrucciones que reciba de sus superiores en lo relativo al desempeño de sus labores. Observar también una buena conducta en los centros educativos, en su lugar de trabajo y fuera también de este.
y guardar consideración y respeto a la integridad física y moral de sus superiores, alumnos, alumnas o demás miembros de la comunidad educativa. Ahora bien, la escuela como organismo está constituida por 5 componentes: objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y entorno. Siguiendo con los organismos que regulan la carrera docente, la dirección del centro escolar, voy a destacar la función que tiene el director dentro de la institución educativa. Por ejemplo, es el encargado de planificar e impulsar todas aquellas medidas que busquen el mejoramiento de la institución, como lo establece el artículo 48, inciso número 1 de la Ley de la Carrera Docente, el cual nos dice: el director de la institución educativa velará por la integración y funcionamiento del Consejo Directivo Escolar, Consejo de Profesores y Consejo de Alumnos, con quienes coordinará las actividades administrativas y técnicas propias de cada organismo para el buen funcionamiento del centro educativo, respetando los procedimientos legales establecidos. Es por ello que para acceder a este cargo, los aspirantes deben de cumplir ciertos requisitos establecidos en la Ley General de Educación, específicamente en el capítulo 8, artículo 44 de la Ley de la Carrera Docente, el cual nos reza: para desempeñar el cargo de director en instituciones de educación parvularia, básica, media y especial, se requiere, literal A, ser docente nivel 2 como mínimo, literal B, tener 5 años de servicio en el nivel educativo correspondiente, literal C, haberse sometido al proceso de selección establecido por la ley, literal D, ser de moralidad y competencia notoria, y literal E, no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves durante el proceso durante los últimos 5 años. Si los aspirantes cumplen con los requisitos antes mencionados, será el tribunal calificador quienes los elijan con transparencia y apegados a la ley. Al igual, otro elemento muy importante que abarca la dirección del centro escolar son los requisitos para el cargo de subdirector. El subdirector es la mano derecha del director. Este se encarga de sustituirlo en su ausencia. Coordina con el director y la asamblea de profesores todo lo relativo al buen funcionamiento de la institución. Para acceder a este cargo, los requisitos son similares a los del director. Los podemos encontrar en el artículo 45, capítulo 8 de la Ley de la Carrera Docente, el cual nos reza: para desempeñar el cargo de subdirector en instituciones de educación parvularia, básica, media y especial, se requiere, literal A, ser docente nivel 2 como mínimo, literal B, tener 3 años de servicio en el nivel educativo correspondiente, literal C, haberse sometido al proceso de establecidos por la ley, literal D, ser de moralidad y competencia notoria, y literal E, no haber sido sancionado por faltas graves o muy graves durante los últimos 5 años. Si los docentes aspirantes cumplen con los requisitos mencionados, será el tribunal calificador igual quienes los elijan. También es importante mencionar dentro de la dirección escolar el periodo de los cargos de director o subdirector establecidos en el artículo 46, capítulo 8 de la Ley de la Carrera Docente, el cual nos reza: los cargos de director o subdirector podrán tener una duración hasta de 5 años, pudiendo prorrogarse por periodos iguales si el resultado de la valoración de su labor por el Consejo de Profesores, Consejo Directivo Escolar y Consejo de Alumnos, de acuerdo con los reglamentos respectivos, le es favorable al educador que los desempeñe. En todo caso, el tribunal calificador deberá emitir fallo, o sea que dependiendo del trabajo que el director o subdirector realice en el periodo establecido, se podrá hacer una prórroga para reelegirse, como lo establece el artículo 90b, inciso 1, sección C del reglamento de la Ley de la Carrera Docente, el cual nos reza: para obtener la prórroga en los cargos de director y subdirector al que se refiere el artículo 46 de la ley, los aspirantes deberán ser evaluados por el Consejo Directivo Escolar, Consejo de Profesores y Consejo de Alumnos. Es responsabilidad del tribunal calificador dirigir y aplicar un instrumento para cada sector, los cuales estarán orientados al desempeño respectivo al cargo durante el periodo
para el que fueron nombrados. Es por ello que los candidatos a estos puestos deben ser personas activas, buenos líderes, creativos e innovadores, entre otros rasgos. El inciso 2 del artículo 90b nos continúa diciendo: el director o subdirector que tuviera interés en continuar ejerciendo el cargo por otro periodo igual deberá notificarlo por escrito, fundamentando sus razones por lo menos 15 días de anticipación a la expiración del plazo de su cargo, al tribunal calificador, a la unidad de recursos humanos correspondientes y al consejo directivo escolar. Este último lo registrará en el libro de actas respectivo y lo hará del conocimiento del consejo de profesores y consejo de alumnos. Si no se presentara esta fundamentación dentro del término señalado, se extenderá que no tiene interés en esa prórroga. El consejo directivo escolar, de maestros, de alumnos, tiene una participación muy importante dentro de la institución. Si durante el periodo establecido hay inconformidad en el trabajo realizado por parte del director o subdirector, este lo notificará al jefe departamental y él tomará las medidas pertinentes. Ahora bien, otro de los organismos que regulan la carrera docente es la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Esta institución se encarga de seleccionar a los docentes y administrar los expedientes. La Unidad de Recursos Humanos es centralizada o descentralizada. Es descentralizada porque está dividida en los 14 departamentales y esta depende del Ministerio de Educación, como lo establece el artículo 44, capítulo 5 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. Continuando con la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, haremos énfasis sobre la administración de los recursos humanos. Establecidos en la Ley de la Carrera Docente en el capítulo 8, en el artículo 42. El Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Recursos Humanos, será responsable de la administración del escalafón magisterial y del registro escalafonario. Esto no impedirá que dicho registro pueda administrarse descentralizadamente, en la forma que determine el Ministerio de Educación. Esto significa que el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Recursos Humanos, es el responsable de administrar lo que es el escalafón magisterial y el registro escalafonario. Ahora bien, organización y funcionamiento. Establecidos en el reglamento de la Ley de la Carrera Docente en el capítulo 5. En el artículo 44, para la administración de los recursos humanos, la unidad respectiva se organizará en forma descentralizada. Habrá una unidad de recursos humanos en cada una de las direcciones departamentales de educación, con funciones operativas. Las normas generales de funcionamiento emanarán del Ministerio de Educación. Las atribuciones de la unidad de recursos humanos se encuentran en el reglamento de la Ley de la Carrera Docente. En el artículo 45, la Unidad de Recursos Humanos tendrá las atribuciones siguientes: legalizar los movimientos del personal, prever los ascensos de los educadores con fines presupuestarios, efectuar los ascensos de categoría de los educadores, mantener completo, en orden y debidamente archivados los expedientes profesionales de los educadores, publicar las plazas vacantes en la Dirección Departamental de Educación a solicitud de los consejos directivos escolares, atender consultas que le hagan los otros organismos que administran la carrera docente, extender el documento de identificación profesional mediante el cual se da el reconocimiento legal a los educadores inscritos en el registro escalafonario y tramitar y legalizar las licencias de los educadores que desempeñen cargos de técnica educativa. Cargos de administración superior. Se encuentra en el reglamento de la Ley de la Carrera Docente en el capítulo 5, artículo 47. Se entenderá bajo la connotación de la palabra jefe a que se refiere el artículo 99 de la ley, a todo educador que tenga tal denominación o la función de coordinar las actividades de personal
que le sea subalterno en las unidades del ministerio, teniendo por lo tanto derecho a licencia sin goce de sueldo, por el tiempo que ostente tal cargo, y a regresar al cargo anterior o a otro de igual categoría al finalizar sus funciones. Ahora bien, la palabra jefe en el artículo 99 de la Ley General de Educación dice que estos se refieren a los directores, subdirectores, jefes, subjefes de departamento. Funciones de la Unidad de Recursos Humanos. Una de las funciones que tiene este organismo es administrar la información de docentes. Como lo establece en el artículo 14 de la Ley General de Educación, que dice que es la única encargada de administrar los archivos y los expedientes de los docentes. Otra de las funciones que ejerce la Unidad de Recursos Humanos es la encargada de dar aviso de plazas antiguas. Cuando las hayan, hará saber al sector docente y al Consejo Directivo Escolar la disponibilidad de plazas y partidas mediante la publicación de un periódico en circulación. Esto lo hará en el primer trimestre de cada año, establecido en el artículo 18, numeral 4 de la Ley de la Carrera Docente. Ahora bien, si en un centro educativo posee una plaza, pero al momento de comprobarla no cumple con la matrícula de estudiantes, la Unidad de Recursos Humanos será la que le proporcione por lo menos 3 instituciones para que el docente eleccione su nueva plaza, establecido en el artículo 25 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. Otra de las funciones es que se encarga de recibir notificaciones del Tribunal Calificador en cuanto a si el director o subdirector deseen continuar su cargo por un periodo más. Este lo hará saber mediante un informe escrito y fundamentar sus razones al Tribunal Calificador y a la Unidad de Recursos Humanos y al Consejo Directivo Escolar. También, si el Tribunal Calificador emitiere un fallo en los resultados de la evaluación para dicho cargo, lo notificará a la Unidad de Recursos Humanos y al Consejo Directivo Escolar, establecido en el artículo 90b del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. También, si un docente desee traslado o nombramiento, el Tribunal Calificador lo notificará a la Unidad de Recursos Humanos para dicha emisión, según el artículo 19 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. Otra de las funciones es que se encarga de reestructurar y modificar el registro escalafonario en el menor corto plazo, a efecto de incorporar en el nuevo nivel de escalafón que les corresponda a los docentes, según el artículo 141 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. Por última función, tenemos que elaborar la nómina de educadores a ascenso de categoría de cada dirección departamental de educación mediante mecanismos administrativos que le permitan al educador su derecho, según el artículo 16 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. Ahora bien, el Tribunal Calificador y su evolución. El Tribunal Calificador ya existía en la Ley de Profesión del Maestro, pero esta ley ya no se encuentra vigente. Es un punto de partida del Tribunal Calificador en donde solo se contaban con 4 atribuciones, pero en la actualidad el Tribunal Calificador tiene 6 atribuciones. Es decir que aquí es donde se ha tenido una evolución. Las atribuciones del Tribunal Calificador en la actualidad son las siguientes, que se encuentra en la Ley de la Carrera Docente en el artículo 52. Elaborar y administrar las pruebas correspondientes en todo proceso de selección. Calificar el expediente profesional y las pruebas de suficiencia de quienes aspiren al cargo de director o subdirector enviadas por el Consejo Directivo Escolar cuando hayan aplicado a la plaza a más de un aspirante. Calificar el expediente estudiantil y profesional y suministrar las pruebas de selección de quienes aspiren a ocupar una plaza docente vacante cuando se presente más de un participante. Calificar el expediente profesional y suministrar pruebas de selección en el caso de traslado cuando se presente más de un aspirante a ocupar una plaza vacante.
Calificar el expediente profesional y la prueba de suficiencia a quienes aspiren a ascenso de nivel y calificar al expediente profesional y las pruebas de selección para el otorgamiento de becas a educadores en los casos en que fuere aplicable. Continuando con la evolución del Tribunal Calificador, podemos mencionar que el Tribunal Calificador ha tenido evolución en cuanto a los requisitos para ser miembro de este, ya que los requisitos que antes se tenían en la ley de la profesión del maestro eran únicamente 2. En el Tribunal Calificador actual que tenemos, según lo establece el artículo 51 de la Ley de la Carrera Docente, son 3 requisitos. ¿Cuáles son estos? Ser educador nivel 1 debidamente inscrito, tener 10 años de experiencia docente y reunir requisitos de capacidad y moralidad notoria. La integración del Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador está integrado por 3 miembros. 2 por el Ministerio de Educación y 1 por los educadores como resultado de una votación. Ahora bien, ¿de qué se encarga el Tribunal Calificador? El Tribunal Calificador se encarga de los ascensos de nivel, de las pruebas de selección en caso de plazas vacantes, de los ascensos de cargo y de las becas. Comenzamos con los ascensos de nivel. El artículo 75 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente establece que el Tribunal Calificador tendrá a su cargo la organización y administración de la prueba de suficiencia en caso de solicitud de ascenso de nivel en el escalafón docente, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 23 y 52 de la Ley de la Carrera Docente. Las pruebas se realizarán por una sola vez en el primer semestre de cada año. La solicitud. El artículo 76 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente nos dice que para obtener el ascenso de nivel docente, el educador interesado deberá presentar solicitud ante el tribunal. El artículo 77 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente dice que el tribunal hará la revisión de la documentación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el tribunal deberá revisar minuciosamente toda la documentación presentada por el educador para admitirla o denegarla. Es decir, que el Tribunal Calificador se va a encargar de revisar esta solicitud que los docentes que necesitan realizar esta prueba han llenado. También tenemos lo que son en el artículo 79, inciso 2 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente, tenemos los criterios de evaluación para esta prueba. ¿Cuáles son esos criterios? Dice que la prueba de suficiencia deberá basarse en los temas y la bibliografía que para tal efecto el Tribunal Calificador habrá dado a conocer previamente a los interesados. También está el derecho de revisión de la prueba, según lo establece el artículo 87 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente. Esto es en caso de que el educador repruebe. El artículo 87, inciso 1, nos dice que el educador en caso de reprobación podrá hacer uso de derecho de revisión de la prueba. El tribunal que deberá interponerse ante el mismo será el Tribunal Calificador dentro del plazo de 3 días contados, a partir del día siguiente al de la notificación del fallo, inmediatamente y haciéndolo del conocimiento del educador interesado de entre los 8 días hábiles siguientes. La nueva solicitud. El artículo 88 del reglamento de la Ley de la Carrera Docente nos dice que en el caso de reprobación, el educador podrá solicitar la administración de una nueva prueba hasta la próxima convocatoria que hiciera el Tribunal Calificador. Es decir, que si el educador que ha realizado la prueba la reprueba, tendrá la oportunidad de poder optar por una nueva solicitud, pero hasta en la próxima convocatoria que el Tribunal Calificador organice. Tenemos de las pruebas de selección en caso de plazas vacantes. Dice que en el caso de las pruebas de selección que dé conformidad al artículo 18 de la ley, deban desarrollarse por presentarse más de un aspirante para ocupar una plaza vacante. El Tribunal Calificador aplicará en lo pertinente las disposiciones de la sección anterior.
Asimismo, la prueba de suficiencia será nula cuando se comprobare que el examinado ya conocía la prueba, cuando el educador no cumpliere con el numeral 1 del artículo 18 de la ley y cuando se compruebe alteraciones en la documentación presentada por el educador o se comprobare falsa identidad del examinado. Cuando se tratare de plazas nuevas, las pruebas de selección se harán durante los primeros 3 meses de cada año y cuando se trate de plazas antiguas, en cualquier periodo del año. Tenemos lo que son los ascensos de cargo. El artículo 90 del reglamento de la ley de la carrera docente, en lo concerniente a los ascensos de cargos de director y subdirector de las instituciones educativas, se atenderá en el procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley. En el proceso de selección, el tribunal calificador podrá tomar en consideración para otorgar la plaza a aquellos aspirantes que hayan sido propuestos por el Consejo de Profesores de la respectiva institución educativa. También tenemos lo de las becas. La solicitud de becas, prueba, resultado y excepción. El artículo 91 del reglamento de la ley de la carrera docente nos dice que podrán optar a becas todos los educadores inscritos en el registro escalofonario del Ministerio. Los resultados de la prueba de selección a que se refiere el artículo 29 de la ley deberán ser dados a conocer a los aspirantes dentro de los 5 días hábiles siguientes al informe que rinda el tribunal calificador y al ministerio. Los educadores que gocen de las becas tendrán derecho a que se les conceda licencia por el tiempo que dure la misma y a cobrar su sueldo base en la plaza que desempeñen. Las becas a que se refiere este artículo no comprende aquellas en que los países oferentes seleccionan a los becarios. Sede del Tribunal Calificador en El Salvador. Es importante mencionar que la sede del Tribunal Calificador es una sede y esta se encuentra ubicada en el departamento de San Salvador. Es la única sede que se encuentra en el país. Las conclusiones. Como grupo hemos elaborado 3 conclusiones, una conclusión por cada organismo. Tenemos como primer conclusión, en definitiva, la dirección del centro escolar es la encargada de llevar a cabo todos los procesos institucionales, en conjunto con el Consejo Directivo Escolar, Consejo de Directores, de Profesores y de Alumnos. En conclusión, la Unidad de Recursos Humanos es la encargada de administrar los expedientes de los docentes, además de recibir información por parte del Tribunal Calificador en los aspectos de plazas vacantes, reestructurar y modificar el registro escalofonario. Se concluye que el Tribunal Calificador es el encargado de realizar pruebas que le permiten al educador ascender de nivel y asimismo se encarga de realizar pruebas de selección en caso de plazas vacantes. La bibliografía en la cual está sustentada nuestra exposición, tenemos como primer fuente la Constitución de la República, tenemos formación de directores y directores de centros educativos, gestión institucional, la dirección y el equipo docente, tenemos leyes en materia de educación con sus reformas y tenemos la recopilación de leyes publicada en noviembre de 1994, San Salvador, El Salvador. Esta ha sido nuestra exposición en cuanto a los organismos que regulan la carrera docente. Gracias por su atención.